Hola, estamos estudiando de los artículos Shammati, el artículo 149. ¿Por qué tenemos que atraer el estado de Jochma? Se encuentra en Esviva Tová y Arbut. Shammati 149. ¿Por qué tenemos que atraer el estado de Jochma? Rab, por favor. Leamos y después hablaremos sobre esto. Puede ser que tengamos de qué hablar. Shammati 149. ¿Por qué tenemos que atraer el estado de Jochma? Él preguntó, ¿por qué tenemos que atraer el estado de Jochma, que es estado de conocimiento, si todo nuestro trabajo ha de realizarse por medio de la fe por encima de la razón? Y respondió, si el justo de la generación no existiera a nivel del conocimiento, todo Israel no podría trabajar de acuerdo a la fe por encima de la razón. Sin embargo, precisamente cuando el justo de la generación atrae la iluminación de Jochma, es que su mente ilumina sobre todo Israel. Por ejemplo, si la mente de uno sabe y entiende que desea, los órganos del cuerpo involucrados ejecutan la acción sin necesidad del intelecto, pues la mano, la pierna y el resto de los órganos del cuerpo hacen lo que tienen que hacer. Y a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría decir que si la mano y la pierna tuvieran un cerebro propio, su tarea sería mejor. Por lo tanto, la mente no cambia a los órganos, sino que los órganos se organizan y coordinan de acuerdo a la grandeza de la mente. Esto quiere decir que si el cerebro posee una mente superior, todos los órganos funcionan acorde a ella y se llaman órganos superiores. De forma similar aquí, si la totalidad se adhiere a un verdadero justo que ya alcanzó el estado de conocimiento, podrá hacer cosas a nivel de fe y así sienten provisión plena y no les hace falta ningún estado de conocimiento. Léelo de nuevo. Shammati 149. ¿Por qué tenemos que atraer el estado de Jochma? Él preguntó, ¿por qué tenemos que atraer el estado de Jochma, que es estado de conocimiento, si todo nuestro trabajo ha de realizarse por medio de la fe por encima de la razón? Y respondió, si el justo de la generación no existiera a nivel de conocimiento, todo Israel no podría trabajar de acuerdo a la fe por encima de la razón. Sin embargo, precisamente cuando el justo de la generación atrae la iluminación de Jochma, es que su mente ilumina sobre todo Israel. Por ejemplo, con la persona, si la mente de uno sabe y entiende qué desea, los órganos del cuerpo involucrados ejecutan la acción sin necesidad del intelecto, pues la mano, la pierna y el resto de los órganos del cuerpo hacen lo que tienen que hacer. Y a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría decir que si la mano y la pierna
tuvieran un cerebro propio, su tarea sería mejor. Por lo tanto, la mente no cambia a los órganos, sino que los órganos se organizan y coordinan de acuerdo a la grandeza de la mente. Esto quiere decir que si el cerebro posee una mente superior, todos los órganos funcionan acorde a ella y se llaman órganos superiores. De forma similar aquí, si la totalidad se adhiere a un verdadero justo que ya alcanzó el estado de conocimiento, podrá hacer cosas a nivel de fe. Y así sienten provisión plena y no les falta ningún estado de conocimiento. Preguntas, por favor. Oren. Si están adheridos a un verdadero justo, ¿qué quiere decir estar adheridos? Rab, que en todo lo que ellos pueden van tras el justo. Él da aquí hace una comparación con el cuerpo, con los órganos y la mente. Los órganos se organizan según la grandeza de la mente. Cómo la persona, el alumno, se transforma en un órgano que es parte de ese cuerpo, donde el justo es la mente. ¿Cómo me conecto? Rab, ¿cómo te conectas con el justo? Al grande de la generación, que para él ya se encuentra el alcance a través del conocimiento y que se encuentra completamente en él. Entonces, sí, la persona trata de llegar a la adhesión con un justo así. Entonces, lo que tiene en esa cierta medida pasa también al alumno que está adherido a él. Hasta cuanto el alumno llega a la adhesión, entonces lo que tiene el grande se vuelca al pequeño. Ahora, ¿en qué exactamente está ese tratar? Rab, el tratar es tratar de estar adherido. Adherido en la acción, en la intención, adherido en todo lo que él puede. Mujeres de Moscú. Nosotros en la decena nos conectamos. Es imposible destacar de nosotros a alguien que se pueda ver como justo. Digamos, todos leen el artículo y cada quien recibe esto como lo recibe. Y nos conectamos por sobre los deseos de este mundo. Es decir, el justo se construye en el centro de la decena. ¿Es así? Rab, no lo sé. Pregunta. Tal como se dice, si el centro de la decena es el creador y está conectado con el creador del resto de las decenas, entonces nosotros nos dirigimos al centro de la decena con nuestros deseos de conectarnos entre esas mismas partes, con ese justo que hay en cada amigo, es decir, añadimos. Es decir, nuestro trabajo ya se encuentra dentro de la decena, no dentro de ti mismo. Es un trabajo dentro de la decena. El justo y todo el resto de las partes se conectan en el centro.
¿Es posible conectar esto desde este artículo? Rav, sí, por supuesto, es así. Es decir, todo lo que ustedes quieren es estar conectados entre sí y con el Creador. Es decir, que el centro de ustedes, de todos los amigos y el Creador, estén juntos. Gracias. Mujeres de Mac. Здравствуйте, дорогой любимый Раф. Дорогой Раф, вот при условии, что мы выполняем всю внешнюю работу, что есть во внутренней работе? Cuando realizamos todo el trabajo externo, ¿qué hay en el trabajo interno de adherirse al grado de justo y qué acciones nos van a llevar al ascenso? Rab, de nuevo. Con la condición de que llevemos a cabo todo el trabajo externo, ¿qué hay en el trabajo interno de adherirse al grado de justo y qué acciones nos van a llevar al ascenso? Adherirse al justo es posible solo si realizamos su deseo, es decir, estudiar, acercarnos a los amigos, todo lo que aprendemos. Ese es el deseo del justo y si en algo, en una medida, en una cierta medida, eso se vuelve el deseo del alumno, entonces este es tomado como que se acerca al justo. Pregunta. Eso lo entendí. En la externalidad es como que recibimos todas estas condiciones y las llevamos a cabo, pero en el trabajo interno de adherirse a la parte superior, por lo visto a Galgalta Beinaim, a la parte superior, es decir, al grado del justo, para alcanzar este ascenso, porque se dice que hay en nosotros todo tipo de grados, las naciones del mundo, Israel, los Kohanim, los Leviim, todo eso es una parte superior que está conectado con el superior y con esto podemos trabajar para corregir. Entonces, ¿cómo de un grado a otro llegar a la adhesión con el Creador en el trabajo interno nuestro? Rab, de un grado a otro podemos acercarnos al Creador solo porque llevamos a cabo el acercamiento entre nosotros y el Creador por sobre todas esas condiciones que el Creador nos envía. Gracias. Turquía 2. Rav Yakar, Bnei Baruch'un sevgi battaniyesini nasıl hokma ışığı olarak tüm dünyaya yansıtabiliriz ve buradaki perdemiz... ¿Cómo podemos usar esa manta de amor de Bnei Baruch y devolver la luz de Jochma a todo el mundo? Rav, si nos conectamos entre nosotros correctamente, todo el resto de fuerzas que necesitamos la vamos a recibir del Creador. No hay ningún problema en esto. ברור, כן. Woman Moscow 20. Mujeres de Moscú 20. Здравствуйте. Вопрос подруги. Как мы, органы, можем повлиять на мозг и заставить его быть больше? ¿Cómo nosotros, los órganos, podemos influir a la mente y obligarlo a crecer? Rab, porque exigimos de él que nos dé instrucciones y que nos dirija y con esto despertamos en él un movimiento hacia la explicación de las fuerzas y la conexión con nosotros. Mujeres de España. Buenos días, maestro. Buenos días, amigos. La pregunta es si un justo ya está totalmente corregido. No, también en el justo hay grados.
Y necesitamos avanzar en todos estos grados lo más posible hacia arriba. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ken. Sí, Gracias. ¿Y qué diferencia hay entre un justo y un rab? Bueno, ahora ya está contestado, pero... צדיק justo הוא אדם שבאמת es una persona que en verdad hace las cosas correcta en otorgamiento לבורא y con esto es similar al Creador עושה הכל נכון. y hace todo correctamente. זה כמו El Rab es como un maestro. הוא במשהו יכול להיות En algo puede estar en más o en menos, pero צדיק. no es el grado de justo. Entendido. Latin 4. Latín 4. Maestro, ¿cómo vamos construyendo un rod robusto, fuerte en la decena, para que nos ayude en las innovaciones, en el trabajo espiritual? רק על ידי שאנחנו מדברים Solo a través que hablamos entre nosotros y estamos de acuerdo sobre el estado en el que nos encontramos y a qué estado debemos llegar. Y así cada vez más y más y más. ממליץ לפני שיעור Yo aconsejo antes de la clase que ustedes al menos, כל שיעור הצהריים antes de cada clase de mediodía, hablen entre sí, שאתם צריכים pónganse de acuerdo en lo que necesitan y después lo lleven a cabo. Gracias. Woman Moscow 5. Mujeres de Moscú 5. Спасибо, Раф. Здравствуйте все. Вот у нас у подруги возник такой вопрос. Может ли каждый из нас и каждая десятка в Si целом cada uno de nosotros y cada decena человечеству, или для этого pueden transmitir fuerzas a todo el grupo, a la humanidad, o para eso debemos estar en alcance? Rab, А иначе что вы por supuesto que para eso debemos estar en alcance, sino que van a transmitir. что вы можете передать? ¿Qué es lo que pueden transmitir? Woman Mac 25. Mujeres de Mac 25. Здравствуйте, спасибо большое. Дорогой Рав, объясните, пожалуйста, вот когда написано, что праведник поколения привлекает свой Cuando está escrito que el justo de la generación atrae Израиль, это кто? Это все, кто la cualidad. ¿Quién es todo Israel, Rab? Todo Israel son todos aquellos que anhelan la espiritualidad, no importa nacionalidad, sexo, nada. Lo principal es que quieran. Pregunta. То есть как это? ¿Qué quiere decir que ilumina a todo el colectivo? Que ilumina a todos la luz general. Mujeres de Mac 98. Здравствуйте. Вопрос такой. Как тогда получается, что первое, вера выше знания, потом опять знание? И что это? ¿Qué viene antes? ¿La fe por sobre la razón y de nuevo la razón? ¿Y qué es esta razón del justo? Rab. Есть знание и есть вера. Hay un conocimiento y está el conocimiento y está la fe. Hay fe por debajo de la razón, Выше знания. fe en la razón y fe por sobre la razón. Самая высшая ступень – это вера выше знания. El grado superior más alto es fe por sobre la razón. Знание, потом Pregunta. перейдем это, и тогда Digamos, nosotros comenzamos del conocimiento y después algo diferente y entonces resulta que es el conocimiento del justo. Rab, sí. Woman Mac 30. Mujeres de Mac 30. Здравствуйте, дорогой Рав, здравствуйте, мировой клей. Вот в продолжение вопроса Лиды Мак 25. Continuando la pregunta anterior. Праведник, свойство праведников, если оно светит на La cualidad de justo. то
ilumina, si es que ilumina en el colectivo de Israel, entonces son todos aquellos que anhelan al Creador. ¿Cómo esto se expresa en la sociedad en general? Simplemente personas. ¿Cómo podemos? Rab, eso se expresa en todos. Y por lo tanto, necesitamos ser más responsables por nuestras acciones, pensamientos. Mujeres de Brasil. Bom dia, Ravi. Bom dia, Clima Mundial. Muito obrigada. Buenos días, Rav. Buenos días, Clima Mundial. Muy agradecida. Manifestação da luz de Hormá, quando enxergamos a beleza das amigas no bem, doação e amor? Obrigada. La pregunta es, ¿el Arvut en la decena es una expresión de la luz de Jochma cuando vemos la belleza que hay y el bien que hay en las amigas que dan el amor? No, el Arvut es precisamente al contrario, nos trae la luz de Hasadim, que dentro de esto, si queremos, entonces podremos atraer la luz de Jochma. Woman Moscow 6. Mujeres de Moscú 6. Тогда все общество может делать действия в свойстве веры. Вы сейчас сказали, что есть 3 уровня веры, да? Está escrito que toda la sociedad puede hacer acciones en fe. ¿Sobre qué fe se trata? ¿De qué acciones? Rab. Existe la fe por debajo de la razón y fe por sobre la razón. ¿De qué fe habla en el artículo? Rab, de la fe por sobre la razón. Preguntar, ¿y qué acciones? Rab, actos de otorgamiento. Mujeres de Eb 2. Gracias, Rab. Si la persona trata dentro de sus vasijas egoístas de justificar al Creador por una parte y por otra parte continúa estando en esa guerra interna con el Creador, ¿qué se hace en un estado así? De nuevo, por favor, Cheli. Si la persona, digamos, uno trata de estar en fe por sobre la razón, pero en sus vasijas egoístas debe justificar al Creador, lo que el Creador hace. Y por otra parte, siente que su corazón todo el tiempo está en guerra contra el Creador, no consigue aceptar la situación, los estados. ¿Qué se hace con esto? Es como que está atorado entre estos estados. Rab, creo que en estos casos hay que a lo mejor hay que tomar el libro de Sidur y rezar. ¿Sidur de los religiosos? Rab, yo no conozco otro Sidur. Pregunta, ¿y qué pedir en esta plegaria? Rab, lo que está escrito allí. Pregunta, ¿eso puede arreglar a la persona su internalidad? Rab, sí, eso puede ayudar a ordenar la internalidad de la persona. Latín 13. Buen día, Rab. ¿Cómo trabajar como órganos superiores en la decena? Gracias. Hay que tratar de elevarnos por sobre todas las molestias, hasta todo lo posible estar por sobre esto y de esta forma conectarnos todos con el colectivo de los alumnos, las personas que están junto con nosotros y de esta forma tratar de elevarnos.
Woman Lituania. Mujeres de Lituania. Woman Lituania. Mujeres de Lituania. Oh, sorry, Rav. Thank you. Thank you. Now, in order for a person to annul in front of the Creator, what does a person need? Para que la persona consiga anularse ante el Creador, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita Jochma? ¿Necesita fuerzas? Rav necesita fuerzas. Todo el resto lo recibirá. Él necesita la plegaria. Woman Ita. Mujeres de Italia. Buongiorno, caro Rav, grazie sempre. Buen día, querido Rav, gracias. Todo llega del Creador y todas las molestias nos empujan a la adhesión con Él. Antes de la luz de Jochma necesitamos recibir la luz de Hasadim. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la luz de Jochma? Rav, después de que tengamos la luz de Hasadim, también podremos dirigirnos a la luz de Jochma, revisar y recibir de él una parte que podemos vestir dentro de la luz de Hasadim. Y entonces no seremos dañados y haremos el acto correcto porque estaremos completamente en Hasadim. Pregunta. Entonces necesitamos pedir aún más porque necesitamos aún más fuerza. Rav, sí. Woman Azerbaiyán. Mujeres de Azerbaiyán. Здравствуйте, дорогой Рав. Вы сказали подруге несколько вопросов назад, что если у вас нет постижений, что тогда отдавать? Usted dijo antes a una amiga que si no tiene alcance, ¿qué es lo que puede dar? El hecho de que construyamos una plegaria en la decena. Si la amiga tiene algo que le pasó, algún pariente o algo, pedimos hasta que el problema se solucione. ¿Es posible hacer algo así? Rav, sí, es posible. Es posible. Es muy bueno, continúen. Mujeres de MAC 56. Вот название статьи «Почему нужно привлекать свойства хохмы». Y далее говорится вроде как... En el artículo dice que debemos atraer la fase de Jochma y después habla del grupo, de la sociedad, pero hay una sensación que todo ocurre dentro de una sola persona. Todo lo que está descrito en el artículo. Rav, si eso es correcto. La pregunta, ¿qué es el verdadero justo dentro de la persona? Rav, hay una cualidad que quiere solamente ayudar a los demás, otorgar. A eso se le llama el justo que hay en la persona. Pregunté, ¿qué es toda la sociedad que está dentro de la persona? Rav, eso es cuando se preocupa por toda la sociedad y está dispuesto a sacrificarse por esa misma sociedad. Pregunta, ¿cuál es la relación entre el conocimiento del justo y el conocimiento de la sociedad dentro de la persona? Rav, el conocimiento del justo y la fe en la sociedad. Pregunta, la fe de todo el colectivo. ¿Cuál es la relación entre el conocimiento del justo y la fe de toda la sociedad dentro de la persona? Rav, en la práctica es lo mismo. Y por eso están tan conectados. Pregunta ella, Rav, sí. Usted dijo que debemos prestar atención en lo que pensamos, decimos. Me gustaría preguntar, ¿el justo es ese mismo pensamiento en la persona que aclara entre la verdad y mentira? Rav, sí. Pregunta,
Entonces resulta que el justo de la generación es ese mismo punto en la persona que realmente quiere adherirse al Creador, y este punto es como que, no entendí lo que dijo, cuando no quiere llegar al grupo y a pesar de todo lo hace. Ravsi pregunta. Mujeres de Mac 88. Здравствуйте, дорогой Раф. Уже который раз не оставляет этот вопрос. Что такое постижение y что такое знание? В чем разница между постижением и знанием? ¿Qué es el alcance y qué es el conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En la práctica no hay. Si se habla del alcance completo, pero cuando nos encontramos en los grados, entonces se despierta en nosotros la diferencia entre el alcance y el conocer. Pregunta de Holanda 1. Do we need, let's say, a certain amount of the light of Chokhmah to be able to work? Sí, necesitamos una cantidad de la luz de Chokhmah para poder trabajar en fe por sobre la razón. Rav, sí. Is it a sort of a spiral up? So we need to connect. Because of the connection we generate chassid. Es como que esto sube en una espiral que debemos conectarnos, porque en la conexión que creamos Hasadim, y por los Hasidim recibimos la luz de Chokhmah, y cuando tenemos Chokhmah podemos ir en fe por sobre la razón, y cuando tenemos esto podemos conectarnos más. Rav, sí, correcto. Todo es correcto. ¿Dónde esto comienza? Comienza de la conexión. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es comenzar de la conexión. Hedera 1. Buenas tardes. Para poder anularse como órganos ante lo justo, ¿es suficiente el grado de temor o hay que llegar al grado de amor? Para poder llegar, pregunta, para poder anularse ante el grado del justo, ¿qué es lo que se necesita? Pregunta, digamos, como órganos del cuerpo, ¿es suficiente el grado de temor o hay que llegar al grado de amor? No, el grado de temor es suficiente, sí. Mujeres de Mac 12. Дорогой Раф, спасибо, что дали мне спросить. У меня такой вопрос. Означает ли эта статья, описывает ли эта статья то, что происходит внутри? Si este artículo describe cómo ocurre dentro de la decena cuando se construye el Parsuf, cuando el Rosh y el punto en el corazón se conectan en fe por sobre la razón y determinan qué medida de luz nuestra decena puede atraer, la luz de Chokhmah o la luz de recepción, para que como resultado de la conexión haya arbut entre nosotros. Rab, dijiste todo correctamente. Has dicho todo correctamente. Mujeres de España. Bueno, cuando dicen los escritos, mujeres justas sacaron a Israel de Egipto, ¿a qué se refiere precisamente? Que los deseos de recibir, que son llamados en general mujeres, cuando llegaron al grado de justicia, justeza, y a través de esto todos salieron de Egipto, del para recibir. Muchas gracias. Тбилиси. Добрый день, дорогой Рав, мировой клей. Дорогой Рав, исходя из статьи, праведник во мне... Rab querido, del artículo,
El justo que hay en mí y el Rab es usted. Y el hecho de que yo recibo conocimiento de usted, yo debo recibir esto en fe por sobre la razón hasta que llegue al alcance. ¿Es correcto? Rab, puede ser también diferente. Que el justo está en ti, que tú debes sacarlo de ti y pararlo por sobre la cabeza y todo el tiempo estar manejado por él. Eso será tu fe por sobre la razón. Pregunta. Así exactamente yo lo hago. Usted está todo el tiempo por sobre mi cabeza. Rab, no yo, tus pensamientos, tus deseos, los tuyos. Alumno, el justo que hay en mí es usted. Yo voy tras de usted. Rab, ok. Piti 33. Gracias, Rab. ¿Qué quiere decir en la práctica, en la internalidad? Dirigirse a la luz de Jochma, recibir una parte que se puede vestir dentro de la luz de Hasadim. Rab, cuando tenemos un kli en el que sentimos en el deseo de otorgar con la luz de Hasadim, entonces podemos dirigirnos con este kli a la luz de Jochma para ya en verdad otorgar. Pregunta, entonces, ¿qué quiere decir que sentimos que tenemos un kli con luz de Hasadim? Lo que usted dijo. De nuevo, ¿qué quiere decir que sentimos que tenemos un kli con luz de Hasadim, que es después posible continuar trabajando con él? Rab, significa que tenemos el deseo de otorgar. Nurit. Nurit. Dime. No puedo entender. Rab, hasta ahora percibiste todo correctamente y no tengo nada que añadir. Ok, ¿puedo hacer una pregunta de una amiga? Sí. Nos pregunta de qué forma la decena debe entrar juntas a la clase. Rab, ¿en qué todas están conectadas? Como un hombre con un solo corazón. Pregunta de Mac 55. ¿Cómo de una forma práctica poner el justo que está dentro de ti y ponerlo por sobre? Anularte ante él en todo lo que te dice. Pregunta, ¿cómo escucharlo, Rab? Escúchalo a esa misma voz del justo que habla en ti. Mac 24. Добрый день, дорогой Раф. Вопрос практически похожий. Как познать праведника? Una pregunta parecida. ¿Cómo identificar al justo? ¿A qué hay que relacionarse? ¿Con su comportamiento o con sus acciones? ¿O a lo mejor a sus intenciones? ¿Qué es lo que debemos ver, Rab? Ustedes deben determinar si hay en ustedes el justo y hasta cuánto tú puedes estar en identificación y en conexión con él. Y entonces entenderás y conocerás quién eres, qué eres. Pregunta. Otra pregunta, por favor. ¿Yo puedo ver al justo en mi amigo y sentirlo? Rab, por supuesto. Es lo mejor. Mujeres de Mac 97. Дорогой учитель, в статье написано, что мы должны привлекать свет Хохма
En el artículo está escrito que debemos atraer la luz de Jochma. ¿Cómo revisar en la decena que atraemos esta luz a través del conocimiento verdadero? Rav, solamente con la ayuda de Hasadim. Si quieres a través de esta luz revivir. Pregunta. ¿Cómo sentir que la persona debe anular su conocimiento para recibir la fe por sobre la razón? Rav, ya hablaremos sobre esto. Mujeres de Kafkas 1. Здравствуйте, дорогой Рав. Вот в источниках сказано, что в Торе много путей. En las fuentes están escrito que hay muchos caminos en la Torah, es decir, que cada alma tiene su propio camino o que hay todo tipo de caminos a la meta, hacia la meta. Rav, no, a fin de cuentas todos debemos conectarnos y en ese mismo camino alcanzar el final de la corrección. Mujeres de Inglés 1. Hello, dear Rav. Hello, World Queen. Rav, I have always thought that faith above reason is a natural quality. But if we didn't find a Rav, siempre pensé que fe por sobre la razón es una cualidad natural. We could never discern this. So it's because of you. Pero si no tuviéramos un Rav que nos llevara a la cualidad de Jochma, no podríamos alcanzarla. Entonces es gracias a usted que podemos usar esta cualidad natural de fe por sobre la razón. Y entonces, ¿cuál es la pregunta en realidad? Is that a correct way to think of it? That it is a natural quality. Si es correcto que es una cualidad natural, es una cualidad natural, pero debemos descubrirla en cada uno de nosotros. But we couldn't do that without a righteous, which is you. Pero no podríamos hacer esto sin un justo, que es usted. So in a sense, we are the organs. En realidad nosotros somos los órganos. Rab, ustedes son los órganos, pero yo los dirijo hacia el Creador. Y ustedes entonces se conectan con Él y reciben exactamente el empuje hacia Él. Y en el camino ustedes adquieren fe por sobre la razón en todos los grados. In all the degrees. Yes, thank you. Todos los grados, ¿cierto? Sí. Rab, mujeres de Mac 26. Дорогой Рав, вы сказали, что нужно слушать своего внутреннего праведника. Usted dijo que hay que escuchar las palabras del justo interno y también aprendemos que debemos anularnos ante el grupo. Lo que no se entiende es si el justo interno que hay en mí y en el grupo están en un conflicto determinado. Entonces, ¿cómo puedo salir de ese estado? ¿Ante quién anularse? Rav, de nuevo, ¿cuál es el conflicto? Si el justo interno que hay en mí y la sociedad, digamos algo específico, están en un conflicto. Rav, ¿por qué no va a ser? Pregunta, entonces, ¿ante quién me anulo? Porque todo el tiempo aprendemos que estamos ante el grupo. Rav, el grupo tiene razón incluso si se equivoca. Eso lo pregunta ella, perdón. Incluso si esta equivocación es muy clara para mí, lo justo que hay en mí, entonces, ¿cómo salir de esto?
Rab, no te entiendo, la verdad. De nuevo, ella. Se trata aquí, acá se habla que la sociedad debe adherirse al justo. ¿Cómo dentro nuestro adherimos a esta sociedad, a este grupo? Digamos, si hay un conflicto complejo, digamos, uno tiene que anularse ante el grupo, pero, digamos, veo que este grupo no va hacia la conexión, por ejemplo, y así mi justo interno siente que es realmente lo opuesto, como que la dirección es opuesta, la dirección del grupo es opuesto. Entonces, ¿cómo uno sale de esto? Oren, sí, quiere saber ante quién ella debe anularse. Digamos, un discernimiento que estudiamos es que debemos anularnos ante la opinión de la sociedad, del grupo. Y ahora usted enseñó un discernimiento adicional donde dentro de la persona está ese justo interno que debe elevarlo por sobre su cabeza y anularse ante este. Entonces ella dice, acá tengo dos objetos que para mí, ante los cuales me debo anular. Uno, la opinión de la sociedad. Dos, la opinión del justo interno que encontré dentro de mí, que lo levanto por sobre mi cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hacer con estos dos objetos si están en oposición? Me dicen cosas opuestas. ¿Ante quién me tengo que anular? ¿La opinión de la sociedad o lo justo interno que hay dentro de mí? Ante la sociedad, ante la opinión del grupo. Debemos anularnos ante la sociedad, ante la opinión del grupo. La sociedad es algo sagrado y siempre se encuentra por sobre la persona. Да, Раф, я поняла, я просто говорю сейчас о многолетнем... ¿Entendiste? Ella, sí, entendí, solo que por la experiencia de muchos años es que a veces una anulación así lleva al silenciarse, digamos, uno no puede hacer nada en ese grupo, porque digamos, si uno se anula a sí mismo, es como que uno llega a silenciarse. Rab, en algo te entiendo, pero no consigo entenderte completamente. Ella, entonces simplemente voy a escribir para no quitar tiempo. Ahora, ella quiere aclarar lo siguiente. Si veo que la decena, por ejemplo, no va en la dirección de la conexión y yo siento ese justo interno me dice que sí hay que ir en la dirección de la conexión. Entonces, ¿qué hago? Me anulo ante la decena y que no va en la dirección de la dirección y que si entiendo que sí hay que ir en esa dirección. Rab, entonces la pregunta es ¿quién tiene razón aquí? ¿O que el justo interno, mi justo interno o mi decena externa? Ahora en sí, que ante los ojos del justo interno veo que mi decena no va hacia la conexión, pero debo anularme ante ello. Entonces, ¿qué? Me inmovilizo. Rab, ¿tienes razón? Esa es una pregunta. Да, совершенно верно. Оран очень правильно понял. И вот только... Оран entendió correctamente, solo que la pregunta es ¿qué hacer? No está claro. Rab, Orhan, ¿le quieres responder? Woman Peter. Mujeres de Peter. Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, а есть ли праведник в десятке в целом? Или десятка сама есть праведник? Sí, en la forma general del grupo tiene un justo o que la decena en sí es el justo. Rab, no, la decena debe alcanzar un estado en el que esté conectada dentro de sí, de forma tal que podamos decir que hay un justo dentro de ella. Y eso es en cada decena, digamos,
que va a haber una decena diferente y el justo se va a ver diferente. Pregunta, ¿este grado depende del número de personas que trabajan en la decena? Porque hay decenas en que no participan. Rab, no, que no sean menos de 5. Pregunta, es decir, depende también de la cantidad. Rab, sí, por supuesto. Gracias, Rab. La pregunta de una amiga. Usted dijo antes que nos acercamos al Creador cuando nos acercamos entre nosotros por sobre las condiciones que nos crean la decena. Entonces la pregunta es, ¿cómo identificar estas condiciones en la decena? ¿Cómo ser sensible a esas condiciones? De nuevo, ¿cuáles son estas condiciones que el Creador nos arregla en la decena? ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo ser sensible a estas? Rab, si yo estoy en un fluir, entonces que entiendo lo que el Creador nos envía, digamos, porque esas preguntas se despiertan en mí. Pregunta, a través de lo que ocurre en mi decena, en realidad el Creador me hace preguntas. Rab, sí. Woman German. Mujeres de Alemania. Aufgrund einer physischen Krankheit ist eine Freundin von uns. Buen día, querido Rab. Sie wird physisch nicht mehr aktiv sein. A causa de una enfermedad, una amiga no puede seguir participando activamente en la decena, pero sentimos la conexión con ella muy fuerte. ¿Eso es fe por sobre la razón? Rab, no es fe por sobre la razón, pero es una conexión que el Creador regla entre ustedes. Continúen sosteniendo esta conexión. Turquía 2. Önümüzdeki Dünya Ayna Kongresi'nde alma kaplarımızı nasıl ihsan etme kaplarına çevireceğiz? En este congreso cercano, el congreso espejo, ¿cómo transformar nuestras vasijas de recepción a vasijas de otorgamiento? ¿Cómo hacer esto? Rab, solamente conexión y plegaria al Creador. Conexión entre nosotros es una cosa y lo segundo es que le pedimos al Creador que nos conecte de forma tal que su luz pueda pasar a través de nosotros, a toda la creación, a toda la humanidad, a todos, Woman Mach 17. Mujeres de Mach 17. Праведник во мне – это желание распознать плохие мысли и перевернуть эти... El justo que hay en mí es el deseo de identificar los malos deseos y transformarlos en buenos. Rab, sí. ¿Y es posible aumentar esto solamente en grupo? Rab, sí. Еще продолжение. Плохие мысли, распознать плохие мысли – это не выглядит как левая линия? Identificar los pensamientos malos no es la línea izquierda. Rab, no te confundas, línea izquierda, derecha. Estamos hablando de una sola línea. Pregunta de Kiev. Usted dijo que debemos conectarnos de forma que la luz pase por nosotros a todo el mundo y después dijo que la luz de Hasadim así la traemos en la decena para revivir a todos. ¿Qué quiere decir revivir a todos? ¿Por qué a través de la luz y atraerlo de esta forma? Revivir a todos es que todos vean, que todos sientan, conozcan que con la luz del Creador, la luz de Hasadim, todo el mundo puede conectarse. Y después en este mundo se descubrirá el Creador como la luz de Jochma. Pregunta.
¿Cómo atraemos la luz de Hasadim entre nosotros y cómo la transmitimos? Rab, con amor de uno al otro, con la ayuda recíproca, cooperación, anulación hacia el prójimo. Mujeres de Max 70. Дорогой Рав, вопрос от подруги. В чем различие между верой знания и правой линией? ¿Cuál es la diferencia entre fe y razón? Fe, conocimiento y línea derecha. Rab, la fe y la línea derecha, puede ser que no haya ninguna diferencia. Mujeres de Italia. La pregunta de una amiga. Para atraer la influencia de la luz de Jochma, ¿debemos estar en adhesión con las amigas o debemos estar ya en un solo corazón? Por supuesto que debemos anhelar estar en un solo corazón y llegaremos a eso, y en ese momento en que estemos más o menos en algún porcentaje en un solo corazón, entonces se revelará en nosotros la luz de Jochma vestida de la luz de Hasadim. Pregunta de Holanda. Yes, Raf. To continue about the question, what does it actually mean to put your internal righteous on your head? ¿Qué quiere decir poner a tu justo interno por sobre la cabeza? Rab, que todas sus cualidades, metas, sean más de lo que yo tengo. Do I put it external, from internal to external? Es decir, digamos, transformo esto de lo interno a lo externo, elevo lo interno a lo externo, de forma que yo conecto esto con mi externo. Rab, lo principal es que lo que él me dice para mí esté por sobre mi cabeza. Connected with the Creator. Yes. Conectado con el Creador, Rab, sí. Mujeres de Ebdos. Gracias, Rab. Continuando la pregunta de Tania, están los artículos cortos de Rabash. Hay un artículo que habla... No entendí lo que dijo. Hay una pregunta que yo tengo hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo saber que no es todo el que descalifica lo hace desde su propio defecto? Y lo otro es ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad? Rab, debes cerrar los ojos y hacer lo que los cabalistas te dicen y no ser demasiado inteligente. ¿Está bien? Mujeres de Piti 33. Digamos, supongamos que hacemos una acción de conexión, nos conectamos a leer un artículo juntas y después hacemos impresiones, plegaria. Entonces, ¿qué quiere decir dentro de esta acción que nos conectamos, leemos y cooperamos? ¿Qué quiere decir dentro de esta acción que tengamos la luz de Hasadim para que podamos después dirigirnos a la luz de Jochma? Rab, la luz de Hasadim es una luz que nos equipara, nos iguala, nos conecta y nos da a todos un grado. Es como el agua que llena todo. Ok, después, ¿puedo hacer otra pregunta? Dice otra amiga. ¿Quién es? Gila. Sí, Gila.
Continuando lo que preguntó Nurit, hay otra parte que hacemos en las decenas que en realidad es un taller diario que está basado sobre sus dichos en las clases y hacemos un taller sobre esto. Mi pregunta es, ¿cómo, porque queremos a través de este taller llegar a una relación de una con otra, sentir las carencias? ¿Este es el trabajo correcto? Rav, sí. Rav, pero ¿para qué debemos revelar las carencias precisamente? Rav, no es que revelemos la carencia, pero si hacemos esta acción, yo escuché a una amiga que responde al taller, yo con esto percibo su carencia y entonces tengo lo que pedirle al Creador. Y eso es algo que yo siento que reprograma la conexión entre nosotros en la decena y fortalece. Rav, sí. Entonces, ¿es correcto? Sí. ¿Qué más tenemos? Mujeres de MAC 41. В статье написано, органы оцениваются по величине мозга. Можно так сказать, что ученики... Está escrito que los órganos se van ordenando según el tamaño de la mente. Se puede decir que el alumno es grande según el tamaño del justo. Rav, eso debemos aclararlo. Mujeres de MAC 26. Atraer la luz de Jochma es cuando me preocupo por todos los deseos en la decena. Rav, es muy bueno eso. Ok, estén todos bien. Hasta mañana. Y preparémonos para el Congreso. Ahora, gracias a Rav, gracias a todos. Entonces, en verdad, nos preparamos para el Congreso. Muchas de las preguntas hoy día en la clase en relación de cómo nos comportamos correctamente dentro de la decena, entre mi opinión, la opinión de la decena, cuándo anularnos o cuándo no. Ese es el tema del Congreso, todo tipo de situaciones así en la vida de la decena. Vamos a elevarlas, aclararlas juntos, vamos a intercambiar experiencias, escuchar respuestas de Rav. Entonces, este Congreso de la vida en la decena, Congreso Mundial, será el sábado y domingo, 27 y 28 de enero del 2024. Si aún no están inscritos, por favor, entren ahora e inscríbanse. Están en la página del Congreso, convention.clip.one. Hoy día, la transmisión de día martes a las 17:30, lectura de las 10 Sefirot, 19:30, lectura del Zohar. Terminamos con una canción. La 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 la. Asiria, 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 sei tu l'unica cosa che ci salverà, il punto in cui la mia ragione crollerà e l'egoismo più non mi dominerà. Assiria, 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 io sento in te il sapore della libertà, dove ogni amico in cerchio si riabbraccerà e la grandezza del Bore rivelerà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Assiria, 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 la nostra forza che nessuno fermerà, un solo cuore che è formata la realtà, il paradigma della nuova umanità. Assiria, Assiria, Assiria,
Immagneremo tutto il mondo che verrà, che la destina la nuova modalità, che è l'istrumento per svelare la realtà. La vida, che tutto il segno te apposte alla sfida, il rovescio del ricamo, la ferita, questo è il senso di assurare la frizione, con ti insegno la dazione. La 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 la. La